Y nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el lugar, tenemos las condiciones, tenemos boca para alabarlo, tenemos manos para aplaudir. Aplaudan al Señor. Tenemos todo lo que el Señor desea darnos. Y a veces no sabemos usarlo o no queremos usarlo. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno y en medio de las dificultades y de las situaciones, no esperábamos que hubiera pasado esto que pasó hoy, que por tanto el pastor no puede estar aquí. Fue una emergencia, pero sabemos que el Señor tiene todo en control. Yo no estaba preparada, pero a veces lo que hay adentro hay que darlo. Madre me dijo una palabra: Tere, tú siempre tienes algo. Y madre, tú también siempre tienes algo. Y todos nosotros siempre tenemos algo si nuestro corazón está preparado. Por supuesto, Dios ha dado los dones a la iglesia. Y dice que el que quiere un don que lo pida si es que no se le ha dado, para ver si el Señor te concede esa petición. Pero Dios ha dado los dones por algo, porque necesitamos edificarnos, necesitamos recibir la palabra y necesitamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos entender la dinámica del reino de Dios en este mundo que es completamente contrario a la dinámica de Él, al movimiento de Él, a la expresión de Él. La dinámica es la expresión, es el movimiento, es la demostración, es la realización. Eso es la dinámica del reino de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros vivamos. A pesar de que vivimos aquí en esta tierra y que la semana que viene él se va para la escuela, que ella se va para la escuela, sigamos en nuestras vidas, pero viviendo en nuestro reino, que es el reino de Dios. Dios no quiere que nosotros dependamos del reino del mundo, porque el reino del mundo nada que ver con nuestro reino. Hermanos, tenemos la esperanza viva, que es Cristo Jesús. Tenemos el amor de Dios. ¿Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Quién dice que tiene el amor de Dios? A ver, levante la mano, yo quiero ver. El que no está seguro, no levante la mano. ¿Alguien tiene el amor de Dios en su corazón que no ha levantado la mano? ¿Tú tienes el amor de Dios? Levántalo bien alto. Mira, date la idea que Dios está tirando una foto ahora. A ver quién dijo que tiene verdad el amor de Dios en su corazón. Levanta la mano, pero levántalo sin vergüenza. Dios te está tirando una foto ahora. Dios te está tirando una foto ahora. Él nos ve. Hermano, Dios es omnipresente, está en todas partes. Y Dios está adentro de ti. Así que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todo lo que tú veas, todo lo que tú oyes, todo Dios lo sabe, porque vive dentro de ti si tú has creído. Si tú has creído, Dios vive dentro de ti. Así que todo lo que hacemos, Él lo sabe. Si somos apáticos a su palabra, we don't want to hear the word of God. If we don't have to preach, if we don't want to say somebody, if we don't want to praise His name, He knows that. Because He lives inside of us. Él vive dentro de nosotros. Así que es necesario que tú entiendas que Dios vive adentro de ti. Que todo lo que tú pones en tu cuerpo, Él lo está recibiendo. Que todo lo que tú ves, Él lo está viendo. Que todo lo que tú oyes, que todo. Porque Dios vive dentro de nosotros. Tus pensamientos, Dios los conoce. A lo mejor estás pensando, mira lo que está diciendo. Él lo sabe. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Pero hoy el Señor, bueno, así bien rapidito, algo que yo tenía en mi corazón, había puesto algunas notas, no tengo nada preparado en sí concreto, pero había preparado, tenía algo puesto aquí en una notica en mi libreta sobre la iglesia y su orden, porque a veces no sabemos que la iglesia tiene un orden. No estoy hablando de orden, bueno, claro, el orden, ¿cómo que le dicen esa palabra que yo me la logística? O sea, el orden de las cosas y orar y preparar y alabar y predicar y recoger los diezmos. Esa es la logística de la iglesia dentro como congregación, pero a nivel espiritual es otra cosa. La iglesia tiene un orden. La iglesia tiene un orden espiritual.
y vamos a ver algunos principios de ese orden para que la bendición de Dios como hijo de Dios y dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia creada por Él, nosotros seamos bendecidos. ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren estar en la voluntad de Dios? Tienen que aprender el orden que Dios puso en la iglesia. Espiritual, yo no estoy hablando de la iglesia congregacional o física, sino en la iglesia espiritual en el reino de Dios. Y vamos a empezar leyendo, por favor. Perdón. Vamos a empezar leyendo Mateo 28, 18. Hoy vamos a ver el orden de la iglesia de acuerdo al orden espiritual que Dios estableció para su iglesia. Primeramente, vemos quién es la autoridad de la iglesia espiritual. Primeramente, es Jesucristo. Él es la autoridad máxima de la iglesia espiritual en este mundo y en este reino. ¿Por qué? Porque le fue dada por su Padre. ¿Quién murió en la cruz por ti y por mí? Jesús. ¿Quién resucitó? ¿Quién caminó entre nosotros por 40 días enseñándonos el reino de Dios? Jesús. ¿Quién hizo el ministerio por 3 años? ¿Quién ayunó 40 días en el desierto y fue tentado y no pecó en nada? ¿Quién derramó su sangre en la cruz? ¿Quién ascendió al cielo y está a la diestra del Padre? ¿Quién envió el Espíritu Santo? Entonces, ¿quién es la autoridad de Dios, de la iglesia? Jesús. Mira todas las cosas que Jesús ha hecho. Porque fue 100% hombre y 100% Dios. Se lo estaba enseñando a los jóvenes el viernes. ¿Se acuerdan del versículo? Yo les dije, acuérdense de este versículo para que puedan debatir su fe cuando digan, no, porque Jesús fue hombre, fue otro más hombre. No, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Está en Hebreos capítulo 4, 15 y 16. Pero Jesús es la autoridad de la iglesia, porque ¿cuántas cosas hizo Jesús? Esa autoridad fue dada por quién? Vamos a leer aquí, dice, y Jesús se acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo, toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo fue dado por Dios a Jesús en la tierra como en los cielos. Jesús en este momento está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, intercediendo por cada hermano o por cada hijo de Dios que ha creído, intercediendo por nuestros pecados, intercediendo por nuestras oraciones, intercediendo por nuestras peticiones, intercediendo por nuestras debilidades, intercediendo por nuestra vida, intercediendo por el propósito que tiene Dios en ti que aún no lo conoce. Él está intercediendo porque toda potestad fue dada a Él tanto en la tierra como en el cielo. Así que la autoridad mayor de la iglesia es Jesús. Y según este mundo sucio, diabólico, que no sirve para nada, han creado una película que ha sido puesta en Netflix para burlarse de ese Jesús. Ellos no saben la condenación que acarrean para su alma y su vida, donde Satanás agarra eso y acaba con ellos. Porque Jesús es la autoridad de la iglesia espiritual. Ahora han puesto a un Jesús homosexual, a una María prostituta y a unos discípulos borrachos y drogadictos y perdidos. Esa película está ahora en Netflix y esa película tiene que ser condenada por el mismo Dios, porque ¿hasta cuándo vamos a llegar a este país? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a introducir satanismo en la mente de los jóvenes, que son los más afectados de todos? Ustedes no pueden ver esa película como algo que no es mala.
Ustedes tienen que ver esa película como es algo que ofende a la autoridad de Cristo. Abominación contra Dios. Ustedes tienen que repeler esa película y si alguien les viene a hablar de esa película, ustedes deben defender el Evangelio. No quiero teléfono. Yo necesito verdaderamente que ustedes sean hoy edificados con la palabra de Dios, que ustedes entiendan por qué están sentados aquí hoy, que ustedes entiendan por qué Jesús los ha amado, porque Jesús nos ha amado. Si Jesús no nos hubiera amado, nosotros no estuviéramos aquí sentados. Si Jesús no hubiera amado a sus padres, hoy ustedes no estarían aquí, porque ¿cuántas familias no están aquí hoy? Si no te hubiera amado, tú no estuvieras aquí sentado hoy. Si Él no hubiera llegado a tu corazón y hubiera tocado tu puerta y tú no lo hubieras abierto, hoy tú no estuvieras aquí. A pesar de que hacemos tantas cosas malas, a pesar de tanta desobediencia, a pesar de tantas actitudes que a Él no le agrada, a pesar de tanta rebeldía que hay en nuestro corazón, aún Jesús te ama. Aún Jesús te amó y te amará. Ese es el Jesús que yo conozco. Por tanto, Jesús es la autoridad de la iglesia espiritual aquí en la tierra. A Él le debemos todo. A Él le debemos que si mañana morimos, no vamos al infierno. Vamos al cielo a su presencia. Porque si Él no hubiera venido a reconciliar al mundo con Dios, nosotros todos estuviéramos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Él vino y murió por nosotros y tenemos la oportunidad de entrar a la presencia de Dios a través de Él. Porque Jesús lo dijo bien claro: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Porque la gloria de la tierra grita, la naturaleza grita de la gloria de Él. Todas las cosas creadas hablan de quién lo hizo. Y aún nuestros corazones duros, a pesar de saber la palabra de Dios, aún hacemos lo que a Dios no le agrada. Por eso hoy en este día yo quiero enseñarte el orden que Él tiene establecido para la iglesia. Primeramente su autoridad. ¿Quién es Jesús? Vayamos por un momentico a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, de 4 al 6 dice así. Vamos a empezar en el 1. Aquí te está hablando Jesús cómo es que tú debes andar. Como hijo de Dios, como parte del cuerpo espiritual, de la iglesia espiritual establecida por Él. Porque Él fue el que la estableció. Él fue el que envió al Espíritu Santo para que fueran llenos de poder, para que ellos salieran. Esos 120 hombres que recibieron el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, fueron capaces de llevar el Evangelio a muchos lugares, a tal punto que después de 2000 años y tanto, aún el Evangelio se sigue predicando. Tenían que haber recibido ese poder, y ese poder Dios quiere que tú lo tengas también. No solamente para predicarle a otro, que es la mayor comisión que Dios nos ha enviado, sino para vivir una vida agradable a Dios. Tú tienes el poder para vivir una vida agradable a Dios. ¿Lo quieres? ¿Quieres ese poder? ¿O no quieres ese poder? Tendrás las consecuencias, porque si tú eres hijo o hija y tú no quieres ese poder, Él te va a disciplinar. Y a veces va a ser una disciplina dura. Pero mira lo que dice aquí. Yo pues preso en el Señor, este es Pablo hablando, que andéis como es digno, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. ¿A dónde fuisteis llamado? Como hijo de Dios. ¿Qué vocación? ¿Cuál? ¿Cuál es la vocación? Servir al Señor, adorar a Dios, ser un hijo de Dios. Esa es la vocación. Olvídate del doctorado, de la filosofía, de la psicología. Tú como hijo de Dios, en este mundo espiritual, en una iglesia establecida que te da vida y no te da muerte, fuiste llamado a una vocación. Dice, con toda humildad, característica de un hombre o una mujer o un joven cristiano. Tienes que ser humilde. Tu rebelión
your rebellion has to be avoided. Tu rebelión tiene que ser desechada. Tienes que sacar la rebelión de tu corazón. ¿Y la humildad es lo contrario a la rebelión, sí o no? Ok. Dice, mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. ¡Hey! Manso como Jesús fue manso. ¿Por qué Jesús fue manso? Porque fue obediente al Padre. Así que nosotros fuimos llamados a una vocación de ser humildes y mansos. ¿Ok? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu es el Espíritu que mora en ti unido contigo y unido con tus hermanos. Porque cuando tenemos un mismo Espíritu, nosotros somos unidos. Ahora, cuando tu espíritu empieza a morir por tu falta de búsqueda, ya tú no tienes luz, empieza la oscuridad, entonces no puede haber comunión con tu hermano. Porque empiezas a dejar de tener la luz de Cristo. Y la luz y las tinieblas se oponen. Así que para poder tener comunión con tu hermano, digno de la vocación a la que fuiste llamado, tienes que tener el espíritu alumbrado. ¿Verdad, Brian? El espíritu tiene que alumbrar en la oscuridad. ¿Y cómo tú alumbras tu espíritu? A través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Cristo, a través de poder demostrar al mundo que está en oscuridad que tú eres un hijo de Dios. Pero si somos iguales que los demás, ¿qué luz es la que alumbra en nosotros? Ninguna. Eso se llama santidad. Eso se llama el otro punto. Santidad externa y santidad interna. Estos son los principios de una iglesia y su orden. Si no hay una autoridad espiritual que es Jesús, si no vivimos una vida en santidad interna y externa para poderle enseñar al mundo que tenemos luz interna que alumbra en los lugares oscuros, todavía no hay un orden de la iglesia en ti. No hay. Punto, no hay otra cosa. No puedo decirte, sí, porque Dios que es amor y que... Oye, si eres un hijo de Dios, Dios es amor y te va a disciplinar. Te va a dar papao. Y te va a pasar por tribulaciones y angustias y por muchas situaciones para que puedas entender el propósito de Dios en tu vida. Porque dice aquí en Efesios, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Gracias. Tú tienes que ser digno. ¿Y qué cosa es digno? Digno es demostrar con integridad, no desintegridad. Integridad es cuando todo está íntegro. O sea, cuando tú andas en un solo camino. Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamado a una misma esperanza en nuestra vocación. Un Señor. Si tú tienes el Señor del mundo en tu mente y en tu corazón, no tienes el Señor de Dios, no tienes al Señor Dios contigo, porque dice un Señor. Un Señor. Nada puede ser por arriba del Señor. Una fe, una sola fe. Un bautismo. Un Dios y Padre, de todos los cuales es sobre todos y por todos y en todos, si tú lo quieres. Si estás en el cuerpo de Cristo, si estás en el orden de la iglesia espiritual, una vida en santidad, la autoridad de Jesús en tu vida que
Jesús es el único que puede guiar tu vida. No hay otro Dios, no hay otra situación. Una vida en santidad, interna primero y externa después. En la autoridad espiritual que Dios ha dado a la iglesia, Él delegó líderes. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice así. Hermanos, la autoridad máxima es Jesús, pero Él puso en su iglesia espiritual personas con dones para poder guiar a las personas a madurar, a crecer, a ser humilde, a ser manso, a tener una vida en santidad, a poder entender el reino de Dios. Y lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 3 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Yo no te puedo imponer el amor de Dios en tu corazón. Yo te lo puedo explicar, yo te puedo ayudar a orar, yo puedo ayudarte con la palabra de Dios, yo puedo enseñarte las escrituras, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no te puedo imponer nada, porque el único que hace la obra es Dios. El único que puede hacer la obra en tu vida es Dios. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, esto es para los líderes, si es que alguien ahora aquí está pensando o está sintiendo que Dios lo está llamando a un liderazgo, tienes que tener estas características. El liderazgo es dado por Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él tiene una recompensa para sus líderes fieles, para sus líderes que creen en la autoridad máxima de la iglesia, que es Jesús, y no se hacen dioses dentro de las congregaciones. De tal manera que ellos son los dioses. Ellos no tienen un Dios, ellos son los dioses. Ahí el Señor tiene una corona incorruptible de gloria para aquellos que verdaderamente tienen un llamado de santidad, de justicia y de compromiso para la obra de Dios. En Romanos 10, vayamos allá. Tanto que Él te da, Él te exige. El Señor va a demandar de ti muchas cosas si estás llamando a ser un líder. El Señor va a demandar. Romanos 10, ¿nadie tiene Biblia? Romanos 10, de 15 al 17. De 15 al 17. Esto es lo que es demandado. Esto es lo que es demandado por Dios para nosotros. Tanto para líderes como para niños en Cristo, para jóvenes en Cristo, para ancianos en Cristo, para siervos en Cristo. Esto es demandado para todos. Si quieres recibir bendición, debes aprender los puntos necesarios. Y mira lo que dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído
a vuestro anuncio. Así, la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Un punto espiritual de la iglesia es predicar el evangelio y el otro punto es oír la palabra de Dios, porque ahí crece tu fe. Debemos que practicar esto porque son puntos espirituales y el orden de que Dios ha establecido en su iglesia para poder recibir bendición. Si tú estás viviendo esta vida que no es de acuerdo a lo que dice la palabra, I'm sorry, vas a ser disciplinado. Si es que eres hijo o hija de Dios. Y la disciplina duele. Pero si obedeces, dará buen resultado. Debes predicar el evangelio y debes oír la palabra de Dios para que comiences a recibir otro orden espiritual que es cuáles son tus actividades espirituales correctas. Tú debes de saber qué estás haciendo, si es correcto o no es correcto. Y ahora veremos cuáles son algunos puntos. Primeramente, en Efesios capítulo 1, versículos de 4 al 5, estás llamado a una vida en santidad. ¿Y qué quiere decir en santidad? Que tienes que tener un arito con dos alitas atrás, como los angelitos. Bueno, los angelitos los pintan así, pero en verdad los angelitos nada que ver con eso, porque los 4 seres vivientes que son ángeles delante de la presencia del Señor son feos como locos. Si ustedes lo leen en Isaías o en Ezequiel se van a dar cuenta. Tienen 4 alas, tienen cabeza de león, uno cabeza de buey, tienen una pila de ojos, se mueven así, son horribles. Pero esos son los ángeles, los querubines que están delante de la presencia de Dios. Y todos los ángeles que vienen como mensajeros a la tierra vienen como hombres. Nada que ver con angelitos, ni vestido de blanco, ni corona, ni nada. Pero la santidad no tiene que ver nada con la vestidura exterior, o mejor dicho, la vestidura exterior de nosotros demuestra la santidad interior que hay en uno. Cuando Dios comienza a hacer la obra en nosotros, empieza a transformar nuestras vidas y hasta cambiamos nuestra manera de caminar, no de caminar en mí, de vestir, de hablar, de actuar, de contestar, de muchas cosas, hermano, muchas cosas. Eso es la santidad interior demostrada en la parte exterior de nuestra vida, que es el orden espiritual que Dios ha establecido en la iglesia. Somos llamados a vivir una vida en santidad. Y Efesios capítulo 1, de 4 al 5, lo dice bien claro, dice aquí. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? ¿Y quiénes son los escogidos en Él? Los que han creído. Son los únicos escogidos en Él. Porque si no has creído, Él quiso que todo el mundo lo conociera. Que todo el mundo viniera a arrepentimiento. Que no se habla en las iglesias, no se habla de arrepentimiento. Se habla de que Dios es bueno y que Dios es fiel. Yo oí algo ayer catastrófico. Que Dios nos da besos, que Dios es alegre, que Dios esto, pero nunca hablan de un arrepentimiento. Y lo único que nos lleva a creer en Él es a través de nuestro arrepentimiento. Porque si no nos arrepentimos de nuestra vida pasada, ¿cómo Dios va a hacer la obra? En una vieja mujer o en un viejo hombre. Imposible. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan de poder salvar al hombre si el hombre se iba de su voluntad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo tú puedes ser santo y sin mancha delante de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes ser santo y sin mancha? A través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Una vez que tú has creído, Dios te ha limpiado de tu manera vieja de vivir. Pero existe algo que se llama renovación de la mente. La renovación de la mente va cambiando tu manera de pensar.
Ya tu espíritu ha sido limpio. Ya tu espíritu ha sido conectado con la presencia de Dios. Porque el mayor pecado del hombre es estar separado de Dios. Se los enseñaba a los jóvenes el viernes. No es fornicar, no es adulterar, no es robar, no es mentir. Eso es parte del pecado. Pero el mayor pecado es vivir una vida separada de Dios. Porque sin Dios nada puedes hacer. Entonces, una vida con Dios es una vida santa y sin mancha. Claro, viene la renovación de la mente que empieza a través de crecer en la fe, oír la palabra de Dios. Como lo estuve leyendo. Evangelizar a otro, hermano, no hay una mayor alegría en un corazón y un regocijo es traer un alma del infierno a la presencia de Dios. Cuando tú le hablas a alguien, tú tienes gozo en tu corazón. Pruébenlo. Jóvenes, prueben eso. Hablarle a tu amiguita de la escuela que está fumando marihuana, o que está tomando alcohol, o que está haciendo sexo con 14 años en el baño escondida, perdiendo su vida. Háblale de que hay una manera nueva de vivir en Cristo Jesús. Enséñale la palabra, pero si tú no la sabes, ¿cómo tú la vas a enseñar? Si tú vienes a la iglesia y no traes algo para escribir, mira, en Efesios 1, de 3 a 4, dice que Él nos escogió en Cristo y Él nos puede dar salvación y nos puede separar. Si no tienes palabra dentro de ti, ¿cómo vas a salvar a alguien? Y esto para los mayores también. Cuando yo comencé a empezar a oír la palabra de Dios, donde quiera que haya sido, yo llevaba una libretica y un lápiz, o una pluma, lo que sea, un lapicero. Y cada vez que un versículo bíblico era interesante para mi corazón, yo lo apuntaba. Pero ¿por qué no puede pasar con los demás si yo no soy especial? Yo soy una hija de Dios igual que ustedes. Porque quiero decirte que lo que tú has oído hoy, mañana se te olvidó. Mañana no, ahorita. Yo te llamo ahorita como a las 7 de la noche y te digo, después que tú comiste, dormiste y todo, oye, ¿de qué fue la prédica hoy? ¿Tú me puedes hablar algo? Bueno, creo que era de la justicia de Dios, nada que ver con la prédica. Hagan la prueba. Pregúntense ustedes mismos alrededor de las 7 de la noche de qué se acuerdan de lo que se habló aquí, del púlpito que Dios puso en el corazón del que está predicando para ustedes. Hagan la prueba. Hagan la prueba para que ustedes vean. Pruébense, dice la palabra de Dios, pruébense a sí mismos. Pruébense a sí mismos, a ver si ustedes tienen algo en su corazón que quedó, porque la mente nada más puede recibir así habladamente un 5%. ¿Cuánto? No, un 10%. Ahora, visual y escrito se queda más. Yo les dije a los jóvenes el viernes que se aprendieran el versículo. ¿Ninguno se acuerda? ¿No lo apuntaron? Es necesario que si tú quieres tener palabra para tu amiga, para tu amigo, que si se muere hoy o mañana va para el infierno, y es tu responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros, tener palabra de vida para aquel que se está perdiendo. Dios te va a demandar cuando llegues a la presencia de Él. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Por qué no le predicaste? ¿Por qué permitiste que el que estaba al lado tuyo, que tú sabías que no estaba haciendo lo bueno delante de Dios, fuera a un lugar de fuego eterno? Tú predicas, tú tiras la semilla. Si el corazón ese está preparado, lo va a recibir. Pero te tienes que preparar tú. Esas son una de las condiciones espirituales que Dios ha dejado para su iglesia. Y por eso recibiremos bendiciones. Mira como dice en Pedro capítulo 5, que recibiréis la corona incorruptible, porque hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Yo prediqué una vez sobre las coronas. No, son más. Yo prediqué sobre las coronas. ¿Quieres recibir corona de Dios o quieres ir para lo último allá donde nadie ni te ve?
¿Quieres ser bendecida en la tierra o bendecido? Cumple con lo que Dios nos ha dicho. No es tan difícil, hermano. No es tan difícil. A veces nuestra palabra no es recibida cuando es la palabra de Dios. Pero Dios es el que sabe. Nosotros no sabemos el resultado. Nos quedaremos sorprendidos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Yo tenía mucho más gozo, quiero decirle, antes cuando los niños eran más chiquitos. Porque yo los veía que ellos eran bien entusiastas en las cosas del Señor y querían participar. Yo sé que la juventud y la adolescencia es un poco difícil, pero pongan todo su corazón en las cosas de Dios y ustedes verán que todo le va a ir mejor. Que todo le va a ser más fácil. Que el Señor te va a ayudar en tus debilidades. Que vas a poder tener más fuerzas para confrontar los problemas de la vida. No sé, hoy le estoy hablando a los jóvenes, sobre por ustedes. Pero nosotros sabemos la necesidad. El Señor es el que sabe. Ok. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aquí te vuelve a decir la palabra de Dios, que es el segundo de los puntos que yo tenía aquí. El segundo principio de la bendición de una iglesia espiritual y su orden es la santidad. Dice, es en el 3:11, dice, puesto que todas estas cosas, no, vamos a empezar en el 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, habla del día del Señor para la iglesia, no para el mundo. El día del Señor para la iglesia. Y mira lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y sus elementos ardiendo serán deshechos. No es para la iglesia, perdón, es para todos. Ardiendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto sería en el día del Señor, que es el día grande y terrible, como dice la palabra, el día de la venganza de Dios. Dios se va a vengar de todas las burlas. Se va a vengar de aquel que hizo esa película de burla contra Jesús, de aquel que hizo aquella comedia en contra de Dios, de aquel que arremete contra su obra, de aquel que se burla, de aquel que no cree. Él se va a vengar. Todavía estamos en el tiempo de la gracia de la iglesia, en la cual Dios todavía sigue con su gran misericordia llamando a aquellos que tienen un corazón endurecido y tratando de trabajar con ellos para que reciban su bendición. Pero va a llegar el día terrible, el día grande y temible, el día de la venganza de Dios, el día del Señor. Va a llegar. Va a llegar. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Todo esto va a pasar. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una cuarta parte de la tierra será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Una vida piadosa y santa quiere decir una vida que respeta a Dios, sí que lo hemos conocido. Que podemos dar testimonio interior y exterior de la santidad de Dios en nuestra vida, que es la separación del mundo. No participar en las cosas del mundo. Ahora tú eres cristiano. Y te llaman y te sonsacan y te dicen los amigos, mira, vámonos para acá, vámonos para allá. Y cuando tú llegas allí, aquello no tiene nada que ver con tu espíritu adentro. Por ejemplo, voy a hablar de los jóvenes, por ejemplo, que son tan atraídos por las discotecas de este mundo. Cuando tú llegas a esos lugares, porque tú nunca has ido, porque tú has vivido una vida separada para Dios, llegaste a ese lugar, te invitaron, o a un bar con un hombre, por ejemplo,
o a un lugar donde hay cosas obscenas, y llegas a ese lugar y nada que ver contigo adentro. Tú estás allí porque te invitaron y porque pensaste que a lo mejor no te ibas a sentir mal, a lo mejor te iba a gustar. Si te gusta, ten cuidado, ponte a orar cuando llegues al lugar de tu aposento y pídele perdón a Dios, porque si te gustó, el Espíritu de Dios no está en ti o está muy chiquitico. Pero si tú te sientes que aquello no es para ti, entonces es ahí cuando el Espíritu de Dios comienza a redarguirte y a decirte, nada que ver conmigo este lugar porque yo te he separado. Eso es lo que quiere decir santidad, te he separado para mí. Porque a lo mejor tu amiguito o tu amiguita te llama a hacer cosas que no son correctas, a lo mejor las vas a hacer porque caes en debilidad, porque tu espíritu no está fortalecido por la palabra de Dios, ni por la fe que hay en ti. Se ha debilitado, se ha puesto pequeño. Vas a caer, pero eso te va a hacer sentir más que mal. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, te voy a leer un versículo. Vamos a Romanos capítulo 8. Si es que el Espíritu mora en ti. Capítulo 8, versículo 7. Yo quiero que los jóvenes lean estos versículos, porque ustedes son los que más tentados son a vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y mañana tú no sabes si tú vas a amanecer. Por tanto, arregla tus cosas y tu corazón hoy. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y qué cosa es el ocuparse de la carne, hermano? El ocuparse de la carne es desear en tu mente lo que ya Dios ha quitado. Porque si verdaderamente tú has creído en Jesús muerto y resucitado, tú tienes el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios ha quitado todas estas cosas. Pero si tú empiezas a desear estas cosas, es porque hay una debilidad en ti que no has llenado con el poder de Dios. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú llegas a este lugar, la paz tuya se va. Porque estás dándole lugar a los deseos de tu corazón y de tu mente y no del deseo de Dios. Cuando llegas a estos lugares y tú has sido atraído por estas cosas, tu paz se va. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios. Y si te llega el turno de bajarte del tren, como dice el pastor, no vas a entrar al reino. Porque Dios lo dice bien claro, no puedo predicarte otra cosa, I'm sorry. Eso es lo que dice la palabra y a eso es lo que yo tengo que enseñar. No te puedo pasar la mano al pecado. Si paso la mano al pecado no soy una líder de Dios llamada a predicar el Evangelio y mejor me voy para mi casa. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Si es que Dios mora en ti, tú no puedes vivir por los deseos de tu corazón ni de tu mente, porque ya tu mente y tu corazón tienen que estar atados al Espíritu. ¿Y cómo lo puedes hacer, hermano? Si a veces caemos en muchas cosas que a Dios no le agrada, cuando nos separamos de oír su palabra, cuando nos separamos de leer su palabra, cuando nos levantamos y no le damos gracias a Dios por la vida, cuando no tenemos un momento de meditar en su palabra para podernos llenar de su espíritu y de su fe, cuando cogemos y arrancamos y nos vamos a trabajar sin pensar en Dios, entonces ahí el enemigo puede tener una puerta media abierta para entrar y agarra ventaja, te sube la ira, te encoleras por cualquier cosa. Óyeme, a eso pasa a nosotros, pero la palabra te está advirtiendo, no permitas. Pero si Cristo está en vos, si alguno no tiene si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
palabras fuertes, pero si yo no se las predico, ¿quién se las va a predicar? Si allá afuera el mundo está perdido, allá afuera está tu amiguita, tu amiguito, está el amigo de fulano, provocándote a que tú vivas según tus pensamientos, tus deseos, y no según Dios, que es santidad, que trae bendición, que te trae paz, que tus caminos empiezan a abrirse y tus senderos a aclararse y tu mente a estar tranquila porque sabes que estás en armonía o estás en comunión con Dios. Porque perdemos la paz cuando nos metemos en esos lugares, cuando somos tentados. Pero somos débiles muchas veces. Pero si tú sientes que aún a ti no te importa hacer lo que tú estás haciendo, estás en un grave peligro. Estamos en un grave peligro. Si no nos redarguye el espíritu, estamos en un grave peligro, porque aquí lo dice bien claro cuando dice, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, los deseos de nuestra mente, están muertos a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando nosotros andamos en estas, que nada más he hablado de 2 puntos, de todo lo que tenía que hablar, de la autoridad de Dios, de Jesús en la iglesia y de la santidad de Dios. Si no entendemos este orden que Dios ha dado a sus hijos, que somos la iglesia, no podemos caminar como Dios quiere. El otro punto eran las actitudes espirituales correctas y el compromiso del creyente, que son verdades cimentadas en la palabra de Dios para poder entender la dinámica, el movimiento, la función del reino de Dios en nuestras vidas. Nosotros fuimos separados para vivir para Dios. Ya nosotros no somos del mundo. Es muy difícil a veces poder combatir todos estos deseos de la carne, pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Porque el Espíritu de Dios, si nosotros somos de Cristo, mora en nosotros. Y nos redarguye. Y nos habla y nos dice, no está bien. Busca que estás llegando a oler con peste. Busca que el gozo del Señor no lo tienes. Porque Dios es bueno, hermano, no nos deja. Pero nos advierte. ¿Sí? Él advierte todas las cosas. La obediencia al Señor trae muchas cosas beneficiarias para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Porque nos alineamos, como somos 3, a su Trinidad. Nos alineamos a la autoridad de Dios, al poder de Dios, a la autoridad de Cristo y a la guianza del Espíritu Santo. Fíjate, te lo vuelvo a repetir. Todas estas cosas, cuando nosotros las aplicamos a nuestra vida, nos dan beneficio, paz, salud. Nos da tranquilidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque cuando tú tomas alcohol, tu cuerpo se lo siente. Porque cuando tú ves algo con tus ojos que no son correctos, tu mente se puede distorsionar. Cuando tú fumas marihuana, tu cuerpo puede embriagarse y ya no pensar como tú debes de pensar. O cuando coges ningún tipo de droga, o cuando estás en un ambiente incorrecto. Así que, por tanto, la dinámica del reino de Dios y sus bendiciones deben ir acompañadas de estos principios, que nada más he hablado 2. Creer en la autoridad de Jesús en tu vida y en la santidad que Dios te ha dado y te ha separado del mundo. Y entonces tu espíritu, tu alma y tu cuerpo funcionarán de acuerdo a la Trinidad. Dios poder en tu vida, Jesús autoridad en tu vida y Espíritu guianza en tu vida.
entonces vas a estar completamente alineado a la voluntad de Dios. Y entonces las bendiciones de Dios llegarán a ti, llegarán y llegarán. Y entenderás que vivir para Dios es mejor que vivir con el mundo. Y entenderás que para qué vas a caer en aquello que ya Dios te sacó. Pero hay que fortalecerse, hay que tener compromiso como creyente para este orden en la iglesia. Hay que tener verdades como cimiento en nuestra vida, verdades espirituales como cimiento para cuando venga la tormenta, cuando venga el problema, cuando venga la tentación, cuando venga la enfermedad, cuando venga el insulto, la infamia, todo eso puede venir a tu vida. Entonces tú estés cimentado en la roca que es Cristo. Pero si no tienes nada, vas a caer, porque nosotros somos débiles, el Señor lo sabe. La claridad de las Escrituras nos enseña el caminar. Quiero leer un versículo antes de irme, que es, ¿dónde lo puse? Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Vamos a empezar en el 1. Mira, aquí la palabra de Dios te está diciendo, hijo mío. No le está hablando a alguien que no ha creído en las bondades de Dios ni en el sacrificio de Cristo. En aquel entonces todavía Cristo no había venido, pero aquellos que venían sobre él el Espíritu Santo, porque Dios miraba el corazón, era hijo de Dios. Ellos esperaron en la promesa cuando Jesús murió y resucitó y entonces fueron llevados de un lugar donde estaba, que se llama el seno de Abraham, esperando por Cristo, y fueron llevados al cielo. Pero aquí ya le dice Dios a esta persona, escribe esto, que fue Salomón. Hijo mío, o sea, no te está hablando creación, no, te está diciendo, hijo mío, hija mía, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Bendición. Serás bendito. Yo quiero que alguien me lo lea en inglés con el micrófono, please. El micrófono, Alex, llévaselo a alguien para que me lo lea en inglés. Alguien que tenga así voz fuerte. Vamos, esto es para ahora. A ver, Mario, ¿quieres leerlo? Tiene que ser de voluntad, de corazón, que quieras leerlo. A ver, yo le voy a preguntar a los jóvenes, ¿quién quiere leer? Leer para Dios, hacer algo para Dios es muy bueno. Ojalá entiendan eso un día. Mario lo va a leer, que Mario es un hombre que va a ser un predicador de la palabra de Dios. Yo quiero que... Go ahead. My son, do not forget the law. But Okay, he's talking to you. God is talking to you. He says, my son. My son, do not forget the law, but let your heart keep my commandments. For length of days and long life and peace they will add to you. Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Amén. Wow. ¿Qué proverbio era ese? ¿Del 1 a cuánto? Apréndanse. Apréndanse la memoria. Vamos a ir a lo último. La función correcta. ¿Cómo funciona la iglesia espiritualmente, correctamente? A través de la predicación,
y la enseñanza. La iglesia funciona espiritualmente correcta a través de una buena enseñanza, no de todas las enseñanzas, y una predicación correcta. Si esto no sucede en la iglesia espiritual de Dios, no pasa nada. Vamos al versículo, 1 de Timoteo 3:15. Vamos al 14. Dice, el gran misterio. El misterio de la piedad. Esto te escribo, ya está puesto en la pizarra. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Este es Pablo a Timoteo. Timoteo era joven, hermanos. Timoteo no tenía más de 16 o 17 años cuando comenzó a ser discipulado. Bueno, comenzó a ser discipulado por su abuela y su madre, y después Pablo, viendo que él podía ser un líder, lo siguió instruyendo. Para ver si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa del Dios, la iglesia del Dios viviente. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna y el baluarte de la verdad? ¿Qué es? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Dice que la iglesia de Dios es viviente porque tiene el Espíritu de Dios, porque no está muerta. Ahora dice, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la columna y el baluarte de la verdad? La enseñanza y la predicación de su palabra. Eso es la columna y eso es el baluarte de la verdad. Su palabra. Porque si no se predica su buena palabra, la iglesia es una reunión o un club social. No es la columna y el baluarte de la verdad. Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue este? Jesús. Justificado en el Espíritu, porque fue llevado delante del Padre. ¿Por qué justificado en el Espíritu? Porque cuando Jesús murió, murió como hombre y todo el pecado del mundo cayó sobre él. Y al final le dijo, Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tuvo que ser justificado por el Espíritu delante del Padre. Tuvo que ser justificado. Visto desde los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gloria a su nombre. Jesús es la autoridad de la iglesia espiritual. Nosotros los creyentes debemos de ser obedientes, ser humildes, tener la esperanza viva, tener hermandad unos con los otros y fidelidad a Dios. Ok, voy a decirlo otra vez. Nosotros, Jesús es nuestra autoridad mayor. Nos ha separado para Él, para su reino. Pero nosotros como creyentes tenemos actitudes y actividades espirituales que sean correctas. 1, obediencia. 2, humildad. 3, esperanza viva. 4, hermandad. 5, fidelidad. Esas son las características de nosotros como creyentes que debemos desarrollar. Si quieren los versículos, obediencia, Mateo 6:3. Humildad, Hechos 2:44, juntamente con hermandad. Esperanza, Efesios 4, de 4 al 6, fidelidad, Proverbios 3:5. Y tenemos que ser justos, Filipenses 4:8. Si no practicamos estas cosas, las verdades espirituales y su orden espiritual
no puede funcionar la iglesia correctamente. Si en la iglesia hay orgullo, si en la iglesia hay falta de obediencia, si en la iglesia hay falta de esperanza, si en la iglesia no hay fidelidad y si no actuamos justamente, el orden espiritual de la iglesia no funciona. Tenemos que, lo vuelvo a decir, obediencia. Mateo 6:3, lo voy a leer. Hermano, no hay fidelidad. De verdad que no hay fidelidad. Analicémonos y examinémonos a ver si verdaderamente somos fieles al orden de la iglesia. A veces no tenemos humildad ni obediencia tampoco. A veces no tenemos, la esperanza de nosotros se nos va para el piso por cualquier motivo. Y a veces somos hasta injustos. Así que estas son características de una vida espiritual en el creyente que debemos de practicarla para que el orden en la iglesia sea correctamente espiritual. Correctamente espiritual. No podemos salir por esa puerta y olvidarnos de estas cosas que hemos oído hoy o todas las veces que se predica aquí, porque si no apuntamos es imposible. Si no ponemos lo que a nosotros nos toca en lo más interior de nosotros, no se puede cambiar. Ayer oí una frase de Paul Washer que la puse en Facebook. Paul Washer, usted sabe quién es, ¿verdad? El predicador ese que es. No, es como tiene que ser. Punto. Dice: hay actividades en la iglesia. Préstame mi teléfono. No, él está ahí adentro. Yo lo puse. Sí. Se los voy a leer, porque de verdad que fue impactante. No hacemos algo en la congregación porque funciona. O sea, no empezamos a vender tickets ni libros porque funcione, porque nos trae dinero. Por ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo. O no manipulamos el corazón de las personas para poder enriquecernos nosotros. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo y bueno, estaremos más delante de Dios. No hacemos algo en la congregación porque funciona, sino hacemos lo que es bíblico. Lo que es bíblico es lo que hay que enseñar. Si ustedes no están preparados para ser fieles al Señor en todos los sentidos, yo tengo que enseñarte a través de la palabra lo que es ser fiel en todo. Si tú no estás preparado para vivir una vida en obediencia, yo te tengo que enseñar a través de la palabra lo que es vivir una vida en obediencia. Yo lo tengo que hacer, o el líder o el pastor. Si tú no sabes lo que es humildad y se te va el ego para la cabeza de vez en cuando y quieres hacerte que mejor sabe, que más sabe de todo, y tú no estás preparado, yo te tengo que enseñar a través de la palabra lo que es humildad. Yo te tengo que enseñar lo que es esperanza viva. Yo te tengo que enseñar lo que es hermandad. Y yo te tengo que enseñar lo que es ser justo. Para poder tener una vida o una iglesia según el orden de Dios. Es mi responsabilidad enseñártelo si es que tú no lo has aprendido. En muchos aspectos de nuestras vidas. Eso es vivir con un compromiso serio como creyente al Señor. Ponemos de pies, por favor. Vamos a orar.